Vale, a ver, como decía, que los epígrafes de lengua son siempre enteros, ¿vale? No lo hemos terminado ayer, pero vamos, que ya lo que me decía también Marta, que no está, que si hay que ponerlo del significado, definir tal, hay que definir significado. O sea, ¿sabéis ya cómo corrijo? Así que lo que hay que hacer es sacar de aquí los criterios, si ya lo sabéis. O sea, ¿cómo haríais vosotros la rúbrica si tuvierais que hacerla vosotros? ¿No? Es decir, definición, si queréis citar a Saussure, definición de semántica, conceptos de significado, conceptos de significante y conceptos de referente, la diferencia entre significado léxico y significado gramatical, las circunstancias en las que los cambios semánticos se producen, consecuencias del cambio semántico, dos consecuencias fundamentales, una ampliación, otra restricción, las causas del cambio semántico, motivos por los cuales, entre ellos la desaparición del objeto, el contexto, los prejuicios individuales, los eufemismos de los que hablábamos ayer, el hecho de que las palabras, o sea, de que el ser humano siempre está inventando palabras, algo que es realmente increíble, porque como dijimos ayer, es realmente inmotivado y es un acuerdo que llegamos todos, que cómo puede ser que, ¿no? Que generalmente este tipo de inventos de palabras, luego lo veremos en el tema correspondiente, lo que hacen es distinguir los registros de lengua, ¿no? Bien porque se trata de un registro más o menos elaborado, o bien porque se crean jergas, ¿no? Generalmente las personas que quieren separarse, que quieren identificarse, tienen una jerga común, y eso hace que se inventen palabras que tienen significado en ese ámbito, en esa circunstancia lingüística. Esto, a ver, ahora mismo aquí, por ejemplo, pues hay varias variedades diafásicas o diastráticas de la lengua. Diastrática por nivel, digamos, de formación, sin que eso suponga un detrimento para nadie. Es evidente que vosotros tenéis una formación y yo tengo otra, que ni es mejor ni es peor, simplemente es que yo soy más mayor y ya está. Y a ver, ya está, es simplemente eso, ¿no? Entonces eso es un nivel diastrático que es evidente que yo tengo un vocabulario más amplio, no solamente por el hecho de que yo tenga más o menos formación lingüística, sino porque tengo más años, me da tiempo a aprender más palabras. Es una cuestión, digamos, puramente de edad. También hay otra cuestión aquí diastrática, lo veremos más adelante, y es que vosotros usáis un lenguaje y otro, y es que habéis creado palabras entre vosotros, es evidente, por la misma razón, porque yo tengo una edad y vosotros otra. Y generalmente los jóvenes crían su propia jerga, y eso es normal, eso pasa en todas las generaciones, y normal no ni es bueno, simplemente lo más lógico. Tú quieres pertenecer a un grupo y el lenguaje la forma de vestir, te hace pertenecer a muchas cosas, ¿no? Tu forma de peinarte, de comportarte, te hace pertenecer a un grupo concreto de gente. Y el lenguaje es una de las insignias, una de las características, ¿no? También hay aquí otra diferencia, y es que unos somos chicas, ahora sí que pertenezco a un grupo concreto con vosotros, unos somos chicas y otros chicos. Sé que es completamente políticamente incorrecto que lo diga, pero lo cierto es que el lenguaje es diferente en hombres y en mujeres. Eso es así. O sea, eso está claro. Normalmente se puede comprobar, se puede saber cómo nos expresamos de forma distinta. Y ya está, tampoco hay que darnos vuelta.
Eso no quiere decir que un hombre no pueda llegar a expresarse como una mujer o a la inversa, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, de hecho, y no quiero seguir con esto porque además hay un epigrafe sobre ello, hay muchas chicas que tratan de hablar como algunos chicos que aumentan, eso me pasa a mí, por ejemplo, que no lo discuto, aumentan como diría yo, la cantidad de tragos por minuto, ¿no? Porque parece como más masculino, porque es que las cosas no solo tienen un camino. Será más políticamente correcto o incorrecto, pero es la verdad. O yo creo que es así, ¿no? Y además está lingüísticamente contemplado. Luego, ¿cómo se producen esos cambios semánticos? Pues se producen con la metáfora. La metáfora en realidad ya la hemos explicado, hemos hablado de la metáfora en la literatura, de lo que es la metáfora. Me acuerdo que estuvimos hablando de aquello de los ojos de Coca-Cola y hablamos de cuántos tipos de metáfora hay. Y además no es una cosa que sea exclusiva del segundo de bachillerato. Hace mucho que habláis de la metáfora. Si a esta altura no conocemos lo que es una metáfora, la verdad es que es un problema ya. Lo mismo con la metonimia, el tabú y el eufemismo, del que ya hemos hablado. La cuestión de la denotación y la connotación en realidad están traídas por la misma circunstancia que lo que dijimos ayer de significante y significado, ¿no? Es decir, a veces un significante se llena de significados connotativos que no son diferentes, pero sí son connotativos, y eso es fundamentalmente por cuestiones culturales. Es decir, para nosotros, gente de tierra adentro, ¿no? Castellanos que vivimos en el centro más o menos de la península, muy cercano a la capital del país, la palabra mar tiene una connotación. La palabra mar tiene una denotación. La denotación es que tú buscas mar en el diccionario y te saldrá gran masa de agua salada. Ese es el significado denotativo, el que tiene en el diccionario, ¿vale? Es el conjunto de rasgos de significado que tiene una palabra que proceden de percepciones intelectuales o conceptuales que coinciden con la realidad más o menos, ¿no? El problema es cuando a esas percepciones intelectuales o conceptuales añadimos percepciones sugeridas, asociadas, que pueden tener que ver con miles de cosas, pueden tener que ver con lo que digo, con la zona en la que vives o con la cultura a la que perteneces. Es evidente que nosotros, tierra adentro, a no sé cuántos, 800, 600, 500, como muy poco, kilómetros de mar, y siempre que fuéramos hacia Lisboa, ¿vale? En cualquier lado tendríamos 600, 700 kilómetros. Hombre, para nosotros el mar tiene una connotación muy distinta que para la que tiene un gallego. Por ejemplo, ¿no? Si a un niño que vive en el Ferrol o que vive en uno de los pueblos de la Costa de la Muerte, pues a lo mejor tiene una connotación que no tiene para nosotros. Puede ser que esa connotación sea su infancia y que haya vivido allí y haya sido feliz, pero también puede ser que se la haya llevado del mar. Y si es un gallego que es pescador, no creo que signifique vacaciones para él, significará trabajo. Ahora nosotros, gente de tierra adentro, pues para nosotros el mar tiene una connotación que es básicamente positiva. ¿Me entendéis o no? Lo que significa la connotación y la denotación. Esto depende del conjunto de rasgos asociados. Claro, la connotación está muy ligada a la literatura, pero no siempre está ligada a la literatura. Sí a la expresión metafórica y metonimia o metonímica, cuando con una palabra queremos meter ahí un montón de rasgos que en realidad no tienen que ver con la palabra o no están en el diccionario. Cuando eso pasa, se habla de lenguaje figurado y el diccionario está obligado a marcarlo. Y si buscáis en el diccionario una palabra, en un momento dado, en uno de las acepciones del final, te dirá fic. Y ese fic significa lenguaje figurado, es decir, que no es en realidad el significado de la palabra. Entre otras cosas porque esa connotación se da en unas culturas sí y en otras no, o aparece en unas culturas sí y en otras no. El mejor diccionario para eso es el diccionario panhispánico de Dios. Si alguna vez tenéis alguna duda sobre una palabra, lo mejor es buscarla ahí. Hay una versión online completamente gratuita del diccionario panhispánico de dudas de la RAE, que lo han hecho entre todas las academias de la lengua de todos los países de habla hispana. Eso no pasa con ninguna otra lengua del mundo. Ninguna. El inglés, los ingleses van por su lado, los de América van por su lado y los de América del Sur por un lado, los de América dentro de América me refiero, dentro de Norteamérica. Los de Norteamérica del Sur por un lado, de Norteamérica. El español, no el castellano, el español tiene un diccionario hecho por todo el mundo que habla español. Todas las reales academias, incluidas Filipinas.
incluida la parte de Estados Unidos que habla español. Eso no pasa en ninguna otra lengua del mundo, en ninguna. Los alemanes tienen 18 variedades diferentes y no se ponen de acuerdo entre sí, porque además es una lengua estandarizada, inventada prácticamente como el italiano. No te digo más del resto. Los franceses sí, bueno, se la lamen un poquito, pero no quieren saber nada de sus colonias, con lo cual los de las colonias van por un lado y los franceses de eso por otro. El español sí tiene un diccionario panhispánico de dudas con una versión online gratuita, que todas las connotaciones que podáis encontrar, las encontraréis ahí, porque es evidente que las connotaciones que hacen en unas partes de Hispanoamérica no son las mismas connotaciones que hacemos nosotros. Y esto no es habitual en todas las... Vale, pues eso. El epígrafe 4 sobre las relaciones semánticas, sinónima y tal, que en realidad antes esto iba aquí, ¿vale? Que en realidad todo esto ya lo hemos explicado, lo hemos adelantado, tal, lo veremos más adelante y no tiene ninguna dificultad, y lo podría haber metido ahora. No, lo que digo que lo podría haber metido, que lo veremos, lo dejamos ahí y ya está, pero que no tiene ninguna dificultad porque polisemia sinónima hemos estado hablando de ello. No volveré luego sobre el tema, ¿me entendéis? Simplemente lo leeremos, alguna cosa que esté fuera de lugar y ya está. Vale. Eso por un lado. Por otro lado. Vale, por otro lado, volvemos a los autores de la cuestión quinta, ¿vale? Para el tema del ejercicio del comentario literario que vamos a hacer ahora mismo a último. A ver, dentro de los autores de la cuestión quinta, si tuviera que preguntaros por un autor de la generación del 98, ¿vosotros qué me diríais? Sí, sin saber nada de nada, no importa, estamos elucubrando, esto no va a ningún lado. Unamuno de la generación del 98, efectivamente, podría salir. Si te preguntan en la cuestión quinta sobre Unamuno, te pueden preguntar dos cosas. Este texto es la producción literaria del propio autor, ¿no? Caja o tema o tal, centrada en el propio autor, o te pueden poner el texto diciéndote que es Unamuno y diciéndote que lo que haga sea las características del comentario. ¿Me explico? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Sí. En general es fácil porque van como de la mano, no siempre, ¿no? Pero van como de la mano. ¿Qué otro autor se os ocurre? Aparte de Unamuno, pues, efectivamente sí. Machado, efectivamente. Machado tiene la mitad de su producción, no la mitad, pero un 40% de su producción en el modernismo y un 60% de su producción en el 98. Puede pasar lo mismo, ¿no? Que te digan, nosotros todavía no hemos visto las etapas de Machado, lo haremos y hablaremos de Machado largamente porque además es un autor que hay que tratar bien, que por eso he parado ahora, ¿vale? Igual que Unamuno hay que centrarlo bien, hay que pararlo bien, tanta prisa. Hay que verlo bien, hay que hablar sobre el final de su vida, lo importante que fue en la historia, no solamente en la historia de la literatura, sino en la historia de nuestro país como personaje, que algún día no vayáis a Salamanca y vayáis a la universidad y no os hayan hablado nunca de Unamuno o del final de su vida, que os suene, por lo menos que seáis ciudadanos del mundo, que tengáis cierta cultura y que si algún día os cuentan algo que suene o que digan, pues esto me lo contaron a mí una vez. Es lo lógico, ¿no? Que uno tenga una cierta cultura general. Entonces, por eso me he parado y no me importa y no me importa, ¿vale? Con Unamuno pararemos y trabajaremos Unamuno y con Machado haremos lo mismo. Que en realidad Machado lo tenemos medio machacado, pobrecillo, porque Machado es mitad o un poquito menos de mitad modernista y un poquito más de la mitad la mitad es. Y puede pasar lo mismo, ¿no? Que te pongan el comentario, yo no, porque yo todavía no te lo he explicado, pero en Legao sí puede pasar. Y más adelante yo también podré hacerlo así. Que te pongan un texto de Machado y te digan, caracteriza dentro de su producción literaria, ¿no? O caracteriza dentro de la generación que le corresponde. Si te ponen Machado y te ponen 98, pues hombre, muy listo, no hay que hacer. Ya te lo están diciendo la mitad. ¿Me estáis entendiendo? O sea, no hay. Y luego de aquí, pues ya está, porque Juan Ramón Jiménez tiene un tema para él solo y es novecentista, ¿vale? Y el resto no tiene nada que ver con este periodo, ¿vale? Así que vamos a ello. Me he saltado. Vale. Bueno, se ve, ¿no? Se ve. Vale. Dice, colinas plateadas, grises alcores
Cárdenas roqueras por donde traza el Duero su curva de ballesta en torno a Soria. Oscuros encinares, ariscos pedregales, calvas tierras, caminos blancos y álamos del río. Tarde de Soria, mística y guerrera. Hoy siento por vosotros en el fondo del corazón tristeza. Tristeza que es amor. Campos de Soria, donde parece que las rocas sueñas. Conmigo vais, colinas plateadas, grises alcordes, Cárdenas roqueras. A ti te ponen esto y te dicen, pues no te digo nada. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Algo tendrás que decir. ¿A ti qué te parece? Así, grosso modo. Bueno, lo primero que dices es, ¿eh? Y luego cuando la he leído un par de veces, ¿qué te viene a la mente? Que no sé, cualquier cosa que podáis decir, ahora mismo, no importa. Ahora no os estoy pidiendo precisión, no os estoy pidiendo redacción, no os estoy pidiendo nada. Esto es brainstorming, ¿no? Venga, decidme cosas. Lo de redescubrir los valores castellanos antiguos. ¿En qué sentido? Pues mirando todo eso de los pueblos y la cosa de... Sí, pero ¿cómo lo ves? Pues todo eso de los campos, como que se centra en ese tema. ¿Vosotros sabéis que acaba de formarse un partido, no sabemos si funcionará o no, con todo lo que se llama la España repoblada o vaciada? Esta semana ha sido. Y una de las zonas que participan, como lo llevé el existe, no conté, ¿no? Pues es Soria. Soria es una capital de provincia, muy bonita. Yo os la recomiendo porque además he estado siguiendo los pasos de Nachado. Os enseñaré la foto. Muy bonita que he hecho yo. Sí, os enseñaré. De las colinas esas plateadas, de los ríos, del álamo, de los sitios por los que paseaba Machado con su señora. Os lo enseñaré porque fui a hacer la foto precisamente. Y Soria sigue siendo una ciudad hermosa, pero efectivamente medio olvidada, medio abandonada, 100 años después. Y sin embargo es un sitio, ¿vale?, que efectivamente mucha gente quiere recuperar. Hay muchas zonas de España que aún hoy, a día de hoy, está despoblada. Lo que están pidiendo es más inversión, más dinero, sanidad, educación, porque tienen que montar un colegio para 5 personas, ¿vale? Y una de esas zonas es Soria. Así que sí, esa es una de las características, uno de los rasgos, ¿no? La recuperación de las zonas de Castilla que ellos consideran un poco el origen de ese antiguo imperio que ellos querían recuperar. Es verdad que en este caso Soria tiene también otras connotaciones que ahora mismo no podéis comprender, creo yo, porque no sé cuántos de Machado conocéis, pero ahí es donde se enamoró y se casó con su señora. Lo veremos más adelante. Pero efectivamente esa es una de las características, ¿no? Esa que diferentes. ¿Podéis decir alguna otra cosa? Sea lo que sea, de verdad, no importa. ¿En qué sentido? Porque dice, hoy siento por vosotros. Claro, ahí fíjate el verbo sentir, ¿no? Pero ¿y dónde más ves el subjetivismo? Porque fíjate que sí, claro, hay un subjetivismo que además es muy típico de Machado, que lo veremos, y que se enlaza también con otra cosa que ya vemos en el modernismo, que está también en Machado, que como os dije ayer, son movimientos que son paralelos, o sea, paralelos, ¿no? No es que digan, uy, el año 3, ha pasado ya el año 3, ya no soy modernista. Hombre, algo le queda al hombre ahí, ¿no? ¿Me estáis entendiendo? ¿Qué parte del modernismo se os ocurre a vosotros que puede venir a la mente, ¿no? Que dice, siento por vosotros. Fíjate eso que dice Laura, ¿no? Tristeza, siento tristeza, que es amor. Parece que las rocas sueñan, conmigo vais. Fíjate, primera persona, siento, conmigo vais esas rocas, las colinas plateadas, los grises alcores, Cárdenas roqueras. Venga, ¿qué hay aquí? ¿Cuál de los movimientos modernistas podéis ver que aún permanece en Machado y que va a permanecer en Machado para siempre ya? Y que de alguna manera también es un poco ese subjetivismo que dice Laura. Si tuvierais que encuadrarlo dentro del modernismo, ¿qué diríais? ¿Decadentismo? ¿Qué diríais? ¿Decadentismo? ¿Las miserias del ser humano? ¿Verdad? No. ¿Qué diríamos? ¿Parnasianismo? ¿Se parece algo a este verso que nos gusta a nosotros tanto, no? Lo de
Eso, fíjate. ¿Se entiende mejor o peor que aquel de Juan Ramón? Mejor, le da marcha mucho más sencillo, ¿vale? Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Sin embargo, ¿qué creéis que vosotros quiere decir con esto de las colinas plateadas, los grises halcones? Por donde traza el Duero su curva de ballesta, porque ahora os enseñaré las fotos si me da tiempo. Y su curva de ballesta es un meandro que hace el Duero ahí, que lleva a una, lo contaré en su día, que lleva a una iglesia a la que iban ellos de paseo, él y su señora, ¿vale? Un paseo que hay precioso desde el centro del pueblo, desde el centro de la ciudad, desde el centro de Soria, a una iglesia que está construida en el interior de una roca. Y que ellos recorrían los dos por esa curva de ballesta que hace el Duero, que es una especie de meandro que hace ahí muy bonito, con las colinas, con los álamos. ¿Qué es eso? Si no es decadentismo, si no es parnasianismo. Claro, y de ahí el subjetivismo. Que os dije ayer que era un símbolo. Os dije ayer que era un símbolo. ¿Qué dijimos que era un símbolo? Es un tipo de signo, ¿no? Donde la relación entre el propio signo y el referente es inmotivada y absolutamente arbitraria. En este caso, ¿quién le da el sentido? El poeta. ¿Me entendéis? El simbolismo significa que a ese significado que para ti tendría colina plateada no solo das tú, sino que se lo da él. Fijaos los adjetivos. Plateadas, grises, oscuras, calvas, sierras, ariscas, místico, guerrero, que entraría en eso que decías tú antes. Sigo con los adjetivos, no me falta que me ayudéis, ya lo hago yo sola. Cárdenas. ¿Qué tienen en común esos adjetivos, semánticamente hablando? Os haré la pregunta de otra manera. ¿Qué separa esos adjetivos siendo del color, verdad? ¿Quién diría que esto es modernista? ¿Alguno lo diríais? ¿Verdad que no? Y hablábamos del cromatismo y del color, y casi todas las palabras que he dicho tienen que ver con el color, ¿verdad? Pero ¿por qué no parece modernista? Esa es una metáfora. Porque no se va a la. Eso por un lado, pero no entiendo lo de la metáfora. Pero me refiero, ¿por qué los colores? ¿O no estáis de acuerdo conmigo que esto tú te dices? Yo no tengo ni puta idea de esto de qué es, pero a mí modernista no me suena. ¿Esto podríais decirlo? ¿Estaríais en disposición de decirlo ya? ¿Sí o no? No me suena modernista, ¿no? Dice, ya, profe, pero es ahí un montón de colores ahí, ya, gris, plateado, oscuro, calvo, vamos a decir que es como sin color, ¿no? Porque es un poco, eso sí que sería un poco metafórico. Vuelve a decir plateado, vuelve a decir grises, y cárdenas, que es un color, ¿sabéis qué color es? Es ese. Es ese porque es tirando a rojizo, ¿vale? ¿Cómo lo llamamos a ese color de otra manera? Granate. Pues cárdenas, granate es un color muy similar. Es el color del cardenal. No, cardenal. Que tiran a rojizo entre rojizo y morado. ¿Sí o no? ¿Vale? ¿Por qué no son modernistas estos colores? Porque no, en plan, son como colores tristes, fríos. Sí. No, y la escala cromática que te plantea es como la de hoy, ¿vale? La escala cromática que te plantea, claro, si fuese modernismo, ¿qué tendría? Carmesí en lugar de cárdeno, porque el carmesí como es un fucsia, ¿no? Es un rojo muy brillante. O tendríamos dorado en lugar de plateado, ¿verdad? Y tendríamos cosas brillantes. O tendríamos, por ejemplo, en lugar de calvo, pues tendríamos como el azul añil, o el azul ese fuerte, que esos son colores de modernismo, el cromatismo, pero en esa línea, ¿no? En la línea de lo colorido, de lo brillante, buscando ese aristocratismo, ese parnasianismo. Aquí no, la escala cromática es una escala cromática efectivamente de la tristeza, ahí está el subjetivismo, ahí está el simbolismo. ¿Me entendéis?
yo busco todas esas palabras y lo que hace el poeta de alguna manera es intentar reflejar su estado de ánimo a través de la descripción de la naturaleza. Y ese es el subjetivismo. ¿Me explico o no me explico? Claro, si en lugar de las colinas plateadas, yo qué sé, pusiera... Y escucha, la palabra colina. Venga, en serio, colina. Porque las colinas son las hermanas pequeñas de las montañas. ¿O no es verdad? Una montaña chiquitina, o no. Pero la palabra montaña tiene mucha más entidad. Rubén había subido una montaña, pero Machado se conforma con subir una colina. Esto es el subjetivismo. El poeta nos lleva a su tristeza a través de un lenguaje con un color, una escala de colores que efectivamente denota la tristeza, porque eso, el azul, ¿por qué no pintan los hospitales como este color que nos da, a mí me da todo el día un asco brutal, ¿no? Me parece el color de vómito, por favor, y ese amarillo horroroso, o sea, de verdad, en serio, no sé a qué se le ocurrió esto, o sea, de verdad, modernista no era. Y estas paredes tan no me digas que no. Traemos aquí a Rubén Darío y le dan ganas de morirse. A nosotros no nos da ganas de morirnos porque aguantamos estoicamente. Pero en realidad no me digáis, la escala cromática es importante en el estado de ánimo, ¿verdad? ¿No? Y eso es lo que pretende. Lo único que la escala cromática él la hace representar a través de los objetos de la naturaleza. Y ahí está otra vez el subjetivismo que tú dices. ¿Estamos? No, ya tenemos dos. Ya tenemos dos, el que ha dicho César y el que ha dicho Laura. Pero es que el que ha dicho César no lo hemos analizado suficientemente, porque tú fíjate que la Soria esa es mística y guerrera. ¿Alguien me puede decir? Yo sé que esto es un poquito que a lo mejor no me lo sacáis, no lo sacáis, no se me no me gusta, no lo saqué, pero esa mística y guerrera, de verdad, ¿qué os suena? ¿Qué os trae a la cabeza? Soria, mística y guerrera. Primero, ¿qué figura retórica hay ahí? Claro, no sería una ciudad, pero no es. Será la gente que vive en el pueblo. La gente será mística o será guerrero, pero la ciudad no. Hay una personificación, una identificación del personaje con el lugar. Subjetivismo. Recuperación de los lugares perdidos. Soria, a ver, que Soria no es Madrid, que Soria no es París. Que Rubén dice, París, Versalles, que os acordáis. Es que, oye, París, Soria, qué bonita Soria, pero no es París. ¿Vale? Entonces, aparte de la personificación, ¿qué otra cosa hay en esa Soria mística y guerrera que se presenta ahí al final del verso y entre comas? ¿Quién me dice algo? Sí, también. Quería sacar eso, no ahora, pero también quería sacarlo, sí. Fíjate la palabra místico, ¿no? Sí que es una palabra que podemos decir castiza, ¿no? Que además nos trae a la cabeza incluso Fray Luis de León. ¿Lo habéis llevado a estudiar? No, ¿verdad? Es que no me da tiempo de pasar todo lo que no sabemos. Pero Fray Luis, Santa Teresa, está un poco ahí, imbuido en esta literatura clásica española, evidentemente. No sé quién de vosotros, que ya Fray Luis no se estudia nunca, y Santa Teresa no te cuento. Y como encima tienen que ver con la religión, pues parece que no mal. No, mire usted que yo lo estudio desde el punto de vista de la literatura, pues muy mal. No, pero no, esto es una tontería. A mí me da igual, me gustaría que se conociera más. Luego ya cada uno en su casa piensa y cree lo que le da la gana. Pero aparte de eso, que la palabra mística sí que es verdad que tiene que ver con una palabra castiza que nos lleva un poco a la literatura, digamos, renacentista de ese periodo justo místico, ¿no? Que además va a ser muy leído por todos los del 98, porque nos lleva a esa situación, a esa literatura renacentista que para ellos es tan amada, ¿no? Pero aparte de eso, la posición entre comas, al lado de Soria, personificando la ciudad. ¿Quién me dice algo? Esto es ya muy complejo, ¿eh? A ver, ¿le disteis un poquito de decir? Un poquito lo que fuese.
un poquito, ¿memorizasteis las características literarias del Cid en primero? Memorizasteis. Y memorizasteis que una de las características del Cid y de toda la literatura épica son los epítetos. ¿Y qué son los epítetos épicos? Son adjetivos que se ponían a la mitad, a la segunda mitad del verso, ¿os acordáis? Albacán, el burgalés cumplido, ¿os acordáis? El Cid, el que en buena hora ciñó el palo, ¿os acordáis? Que servían al poeta para descansar la memoria, porque eso lo decía siempre de un personaje concreto. Digamos que lo calificaba. Eso es un epíteto épico que está en la literatura de todos los tiempos. Está en la Ilíada, está en la Odisea, está en toda la literatura épica, en francés, en inglés, porque como es una literatura épica oral, hay que decirla, digamos, memorizarla. El poeta separaba y diciendo estos epítetos, es decir, un epíteto debe ser siempre una expresión calificativa o un adjetivo. ¿Qué es mística y guerrera? Adjetivos que califican a Soria y lo ponen como un personaje, personificación, recuperación de los valores tradicionales. ¿Lo veis o no lo veis? No lo veis antes, pero ahora sí, ¿no? ¿No? ¿Tampoco? Claro, ¿de verdad no recordáis nada de decir? De primero nada. Pero algo leeríais, porque con Miguel, algo leeríais, ¿no? Además, la literatura medieval, que es su especialidad, que sabe, como yo que sé, todo lo que sabe. Sí, claro, yo por eso digo que es como panota, ¿no? Pero si hubiéramos leído algo del Cid, las reminiscencias del Cid de cómo se construía están aquí. Y luego el adjetivo guerrero. Podría haber elegido otro, pero ha elegido guerrero y ha elegido místico. ¿Lo entendéis? Vale, las palabras no se eligen porque sí, guerrera y mística, ¿no? De esta ciudad un poco guerrera y mística. Y luego, ese subjetivismo, Laura, que decías tú, hay una manera muy de verla. Aparte, efectivamente, de las primeras personas que hemos señalado las dos, del uso cromático que ha dicho Teresa. Venga, ¿qué otra manera hay del subjetivismo? Función del lenguaje expresiva o emotiva. Si es subjetivo, habrá función. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Estamos de acuerdo que si hay función del que si hay subjetivismo, habrá función del lenguaje expresiva o emotiva? ¿Estamos de acuerdo? Tristeza que es amor. Tristeza que es amor, eso es una identificación casi metafórica, ¿vale? Pero vale, sí. Es un amor triste. Para empezar, ahora hablamos de eso, pero no es eso lo que estoy buscando. Hoy siento por vosotros. ¿Cómo? Hoy siento por vosotros. Sí, eso ya lo ha dicho Laura. Estoy buscando otra cosa. Tampoco me vale lo de conmigo vais, que estaría en la misma línea de lo que ha dicho Laura. Es decir, una primera persona verbal. O pronominal, o como sea. O determinativa. En este caso, pronominal. Venga, va. Para que exista función expresiva o emotiva debe haber, aparte de primeras personas verbales, modalidad del enunciado exclamativa. Y es verdad o es mentira que en los últimos versos, ¿qué digo los últimos versos? ¡Todo el poema! Claro, ¿no te das cuenta cómo empieza con una admiración, otra admiración, otra admiración, otra admiración? O sea, el poema habría que leerlo así. Colinas plateadas, grises y alcohol. Puede haber más función expresiva que esa, ¿vale? Y la función expresiva no es subjetivismo. La presencia ¿el subjetivismo qué es? La presencia del emisor en el texto, ¿sí o no? Todo teñido a través de su propia manera de entender el mundo, claro. Las colinas plateadas. Mira, no me va a dar tiempo a enseñar las fotos personales, pero esas las enseñaré cuando llegue Machado. Pero seguro que si busco aquí...
Esta es la iglesia, es la que os digo, pero quiero buscar, mirad. Ese es, que se ve fatal, pero ese es el camino, ahí hay un camino, y todo el camino está lleno de álamos, de pequeñas colinas al fondo. Esa es la imagen que él ve. Se ve muy mal, pero esta es la imagen que él ve. Espérate que busque otra un poco mejor. Mira, esta que está aquí, mira. Este camino, ahí al fondo, se ve muy mal porque hay mucha luz, pero ahí al fondo, ¿lo veis? Ahí al fondo no se ve muy bien. Ahí hay una iglesia. Está excavada dentro de la roca. Y para llegar a la iglesia hay que subir por aquí. Esta parte es llana, pero luego esta parte es escarpada. Y aquí el río hace una curva. Y en esa curva, ¿vale? Es de la que él habla. Tú esto, subjetivamente, puedes decir, anda, qué bonito, qué alegre. Pero el tío dice, triste colina plateada. Tú qué sé, no sé, date una vueltecita, llévate una cervecita para el camino, a lo mejor así lo ves de otra manera. Ese es el subjetivismo. ¿Vale? Luego, efectivamente, una parte muy importante es que yo creo que son las dos características fundamentales de este poema, las que habéis dicho vosotros, lo que quiere decir que es un listo. Una de las características fundamentales es la que ha dicho esa, ¿no? Claro, si esto fuese un poema modernista, no sería Soria, sería París. Y estaríamos en la China oriental, pero estamos en Soria, aquí al lado. Bueno, al lado no está, pero París sí, porque además él vive allí. ¿Vale? ¿Me entendéis lo que quiere decir ese localismo del que hemos hablado en el 98? ¿Os acordáis? ¿Vale? Eso está en el modernismo, en el 98 y no está en el modernismo. ¿Cuántas características hay que poner? ¿Dos? Pero es que de esas dos que habéis sacado varios ejemplos, porque aparte de la gama cromática, hemos sacado las primeras personas verbales, las exclamaciones, y todas esas las podríamos contar como nuevas. ¿Me estáis entendiendo? El epíteto épico que no habríais visto, pero sí habríais visto lo de las palabras castizas que ha dicho yo de María, o Teresa, ¿vale? Ya tendríamos aquí ya las dos. Ahora nos falta la redacción, ¿vale? Pero las tendríais. En el caso de Unamuno, no tengo aquí. El 4. 3, que no están ordenados cronológicamente. Mira. Es que lo tengo en otra presentación, pero bueno, leemos este texto para que veáis que es más o menos lo mismo. Fijaos, dice, ya dijo no sé dónde otro profesor, el profesor y hombre Guillermo James, que Dios para la generalidad de los hombres es el productor de inmortalidad. Sí, para la generalidad de los hombres, incluyendo al hombre Kant, al hombre James y al hombre que traza estas líneas que estás leyendo, lector, que estás lector leyendo. Un día, hablando con un campesino, le propuse la hipótesis de que hubiese en Egipto un Dios, que rige el cielo y tierra, conciencia del universo, pero que no por eso sea el alma de cada hombre inmortal en el sentido tradicional y concreto. Y me respondió, entonces, ¿para qué Dios? Y así se respondían en el recóndito foro de su conciencia al hombre Kant y el hombre James. Solo que al actuar como profesores tenían que justificar racionalmente esa actitud tan poco racional. Lo que no quiere decir, claro está, que sea absurda. Hegel hizo célebre su aforismo de que todo lo racional es real y todo lo real es racional.
pero somos muchos los que no convencidos por Hegel seguimos creyendo que lo real, lo realmente real, es irracional, que la razón construye sobre irracionalidad. Y esto es un abuso. O sea, cuando has terminado de leer, perdón. Pero aquí podéis ver el tema del 98. El tema existencial. Pero el tema existencial y, para Henry, el religioso. Y si existe, y si no existe, y si es real, y si no es real. Esta idea que tienen siempre ellos del planteamiento de la existencia o no de un creador del universo. Que tú fíjate lo que pone aquí. Pensad siempre, ¿vale?, que el 98 se plantea esto del creador del universo como divinidad, pero ellos tienen una formación universitaria gigantesca y absoluta. Es decir, no son ese ranquero que se pasa por la calle. Entonces, claro, tú le dices, ellos se preguntan, ¿existe un creador del universo? Y dice, hombre, pero es que la materia, ¿por qué? Porque claro, a principios del siglo XX, ¿qué está pasando en la ciencia? Señores, ustedes de ciencia, ¿qué está pasando en la ciencia? Cuando esta gente se pregunta todo esto, ellos lo saben y son lectores de todo. Y son personas, a ver, que Unamuno es catedrático de universidad, que es el rector de la Universidad de Salamanca, que no es un patriarca. ¿Qué está pasando en la ciencia? Hace 1920, justo en esta época, en estas dos primeras décadas del siglo XX. Pues hombre, en esta época justo se reúnen los que luego serán los fundadores o los creadores de una nueva manera de entender la ciencia, que es la física cuántica. Y la física, hombre, todo lo de Einstein se está generando ahora mismo. ¿O de dónde creéis que viene? Y estos señores lo leen, ¿o no creéis que lo leen? Las teorías newtonianas están empezando a cuestionarse en este momento del siglo XX. Una verdad. Pero ¿y vosotros qué sabéis de ciencia? ¿De qué sabéis? ¿No sabéis de ciencia tela marinera? No, en serio. Pero, claro, a principios del siglo XX se está empezando a generar un nuevo movimiento científico que va a dar al traste con muchas de las teorías newtonianas sobre la física. ¿O no es verdad? ¿No? ¿O no se están cuestionando las teorías newtonianas? Bueno, no se cuestiona ni un físico, pero lo que es verdad es que Einstein, cuando enuncia su teoría de la relatividad, entre las dos guerras mundiales, y todos sabemos cuáles fueron las consecuencias, lo hace cuestionando las teorías newtonianas de la relatividad de Newton, ¿no es verdad? O sea, perdón, de la relatividad, bueno, ayudadme vosotros los de ciencia. Coño, y entonces, ¿práctico de qué? ¿De no saber absolutamente nada? ¿De saber dar a los botones? Sí, vale, entonces no es práctico, es crear máquinas, no personas pensantes y conocedoras de las cosas. Pero lo que es cierto es que a principios del siglo XX, el señor Schrödinger, el del gato, tampoco. Pues empieza a reunirse con esta gente y empiezan a pelearse por una nueva manera de entender la ciencia, por una nueva manera de entender el cosmos y el universo. Y todo eso, esta gente no lee. No te creas que solo leen poesía. No te creas que solo generan poesía. Ellos leen, y sobre todo Unamuno, que libro que cae su mano, libro que lee. Entonces están muy cercanos a la ciencia. Y una persona que está muy cercana a la ciencia, cuando se plantea si existe o no un creador del universo, no va al catecismo. ¿Me entendéis o no? Va a los libros de ciencia. Y ahí es cuando le entra una duda que el hombre ya no duerme en 10 días. Bueno, yo no sé si puedo llevar a este hombre con la cualquier
Mire usted, me enseña a presionar el botón que soluciona el problema. Solo de 98 no va. Pues ala, nos vemos luego. Profe, en este ejercicio, en el 5, ¿qué hay que poner? O sea, como una definición de... Del 98, si te lo pide, que será lo que te pida, ¿te puede pedir otra cosa? A no ser que hubiera modernismo, porque sabéis que puedo recuperarlo. Bueno, pero la definición de algoritmo... Sí. Sí, el ejercicio 5 es acumulable el 1, el 5 y el 2. Y cuando terminemos la lengua, toda la lengua. ¿Cuándo la terminemos? El 1. El 1 no hemos visto nada más que texto expositivo. Claro. ¿Y el 2? ¿Y el 2 sintaxis? Entonces el 5 puede poner un texto modernista. Puedo. Sí, lo digo. Puedo. No puedo dar de lateral. Puedo. Que sí, pero que puede